Bien, exactamente son las 2 de la tarde, 27 minutos. Uy, nos fuimos de mambo hoy, ¿no? Con el comienzo del programa, con el inicio del programa. Pero bueno, vamos a empezar ahora lo que es el editorial del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar de la siguiente forma. A ver, en Democracias en Extinción, el historiador italiano Stefano Forti se pregunta si realmente seremos la última generación que está viviendo en democracia. ¿Se lo preguntaron esto ustedes alguna vez? ¿Seremos nosotros los últimos que vivamos en democracia, en este tipo de democracia? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos, con nuestros bisnietos? ¿Conocerán la democracia? Bueno, y aclara este pensador que no se trata de una exageración ni de un pensamiento sin sentido, sino de un diagnóstico fundado frente al avance global de las autocracias electorales y la normalización de discursos que desprecian la política. A ver, cuando hablamos de autocracias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, los gobiernos autocráticos es cuando la voluntad, escuchen bien esto, cuando la voluntad de una sola persona o de un grupo ínfimo de individuos, bueno, convierte sus decisiones, sus decisiones las tiene que acatar la mayoría de la sociedad, ¿sí? Sus pensamientos, sus ideas, sus decisiones se convierten en ley suprema. De eso se trata, la autocracia. Algo parecido a lo que es el autoritarismo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también. Para este autor, entonces, lo que está predominando no se trata de una simple reedición del fascismo clásico, sino que es algo peor que eso, es algo peor que el fascismo, sino de lo que él denomina una extrema derecha 2.0, que no es otra cosa que una nueva ola reaccionaria que aprendió a desmantelar las democracias. Fíjense que recién decíamos, Milei, ¿no? Siempre lo recordamos, vengo a desmantelar, a destruir al Estado desde adentro. Bueno, obviamente el Estado está dentro de la democracia. Bueno, este tipo de regímenes vienen a desmantelar las democracias desde adentro sin necesidad de hacer golpes de Estado o sin la necesidad de aplicar una violencia extrema, aunque sí categórica, dice Forti. Bien, y acá nos metemos de lleno un poco lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Todos los miércoles, en la marcha pacífica que desarrollan los jubilados frente al Congreso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las fuerzas de seguridad empiezan a pegarles, a maltratar, a reprimir y hasta a gasear, ¿sí? A nuestros viejitos que van a protestar porque ganan entre 300, algunos 400.000 pesos y no mucho más que eso, y estoy exagerando en algunos casos. Así que van a exigir que les paguen un poco mejor, van a protestar de forma pacífica. Imagínense qué es lo que pueden hacer gente de la tercera edad. Bueno, ellos le pegan, los reprimen, los tratan como si fueran una basura humana. Y esto lo hacen sistemáticamente, no solo con los adultos mayores, sino con todos aquellos que se animan, ¿no?, a manifestarse, a protestar en contra de un gobierno que no deja de ser realmente cruel, ajustador, perverso y más que fascista, podríamos decir también. Esto le ha pasado a los discapacitados, le ha pasado a criaturas, a las cuales las gasean también como si no pasara nada. No les importa que haya mujeres, que haya periodistas trabajando, fotógrafos, y ni que fueran sacerdotes. En este último miércoles, por ejemplo, hubo 35 heridos y 2 personas que fueron hospitalizadas. Y nuevamente, ¿quién la ligó? Sí, la ligó Paco Olveira, el padre, Paco Olveira, que fue detenido, esta vez junto a otros 3 individuos por supuesta resistencia a la autoridad. Algo que también, ustedes saben cómo es esto, habría que revisar esta situación de represión porque no se había infringido ninguna ley. Y sin embargo, lo detuvieron, lo maltrataron, lo gasearon, ¿sí?, con gas pimienta, le quemaron la cara, decía Paco, y lo trataron realmente mal. Después lo liberaron, pero muchos amigos de él quedaron presos durante un tiempo prolongado. La verdad es que es una situación de mierda, podríamos decirlo, porque ya lo agarran a Paco porque lo conocen, lo tienen marcado y saben que alrededor de él hay gente que piensa igual que él. Entonces hacen un poco de película para que la gente también se empiece a intimidar. Che, si le pegamos al padre Paco, imagínate si venís vos que no te conoce nadie.
Bueno, ese es un poco el mensaje permanente que están tirando todo el tiempo. Y esto es así porque la policía tiene vía libre y hace realmente lo que se le plazca. Si no, habría que recordar también qué fue lo que pasó con el fotoperiodista Pablo Grillo, que hoy sigue en rehabilitación. Casi lo matan hace un año. Lo peor de todo es que hace unos días la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, que sigue obviamente manejando las decisiones en el Ministerio de Seguridad, bueno, volvió a defender al gendarme que hace casi un año, el 12 de marzo, más específicamente del 2025, le disparó un proyectil de gas lacrimógeno a Pablo y no solo lo defendió al gendarme, no, sino que justificó el motivo por cual lo termina agrediendo. En principio dijo que el disparo estaba bien hecho y por otro lado dijo, bueno, esta gente, la policía, defiende a la ciudadanía de aquellos grupos que están en contra del orden constitucional y de la democracia. Con lo cual, para ella y para la policía, supuestamente, tanto Pablo Grillo como Paco Olveira, por ejemplo, son potenciales terroristas. Acuérdense que mucha gente fue detenida durante el tratamiento de la ley Bases, ¿sí? Y acusadas de querer llevar adelante un golpe de Estado. O sea, más locos no podemos estar. Más locos no podemos estar. Pero bueno, es parte de lo que está sucediendo en la Argentina y no deja de ser impresionante que la gente que hoy está en la Casa Rosada acusa a los demás de lo que ellos suelen hacer permanentemente. Y esto lo vienen haciendo desde hace 2 años. Ellos sí utilizan las herramientas de la democracia, llegaron al poder y desde hace 2 años no dejan de faltarle respeto o de no respetar ni la Constitución ni la propia democracia, por supuesto. De eso se trata también. Y esto lo vemos todos los días. Continúan gobernando mediante el decreto 70-2023, que como ustedes sabrán fue rechazado por el Senado, pero no por diputados, con lo cual la ley sigue vigente. Tiene que estar rechazado por ambas cámaras para que no siga en vigencia. Bueno, nada, esto sigue siendo así. Nos enchufaron la ley Bases, sobornando legisladores, entre ellos no solo los que piensan igual que ellos, sino también los nuestros. Muchos traidores, muchos diputados, senadores y gobernadores que, bueno, accedieron a las dádivas o al dinero o nada, a compartir una ideología con este gobierno. Bueno, eso tenemos una ley Bases encima ahora gracias a esa situación. Y esto también los gobernadores, vamos a hacer un punto aparte, pero supuestamente es por dinero, un dinero que le regatean permanentemente a los gobernadores. O sea, nunca les dan la coparticipación que tienen que recibir. Al contrario, les ponen un poquito, más o menos, ni hablar a los que no piensan igual que el gobierno. No les dan absolutamente nada. Por otro lado, dicen que la inflación baja, y todos ya nos dimos cuenta y ya nos enteramos, ¿no? Que dibujan los datos del INDEC, manejan los medios de comunicación, le hacen decir a Feynman, a Johnny Viale, a Majul, lo que ellos quieren que ellos digan, terminan siendo los voceros de presidencia, podríamos decir, junto con Adorni. Bueno, nada, manejan los medios de comunicación, manejan la justicia, o la justicia hace, porque coincide ideológicamente con este gobierno, como con todos los gobiernos de derecha, la justicia argentina, algo que algún día tendremos que ver cómo se revierte esta situación. Nos endeudan de una manera absolutamente desproporcionada, no respetan la división de poderes y ahora encima están por lograr la aprobación en el Congreso de la Nación, en este caso en el Senado, de la reforma laboral. A ver, lo que quiero decir con todo esto es que estamos a la deriva, con un gobierno despótico que está avalado por gran parte de la sociedad. Gran parte de la sociedad. Si no, esto no podría durar ni medio minuto. No podría durar ni medio minuto. Venimos hablando recién con Belén, o sea, no podemos mencionar 10 puntos que sean uno más loco que el otro. Y sin embargo sucede en nuestro país. Suceden en nuestro país. Tenemos un presidente que da vergüenza ajena. A cualquiera, incluso a los que no son peronistas, debería darle vergüenza a un presidente de estas características. Y sin embargo se la banca, se la fuma. Gente, en algunos casos, que uno diría, no puede ser, yo lo conozco, es un buen tipo, es inteligente, estudió en la universidad pública, y avala a este idiota. Sí, lo avala, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, este tipo, me refiero al presidente, ganó las elecciones el 23 de octubre, ¿sí? Entre otras cosas porque Estados Unidos inyectó dinero en el mercado cambiario argentino para que el dólar no volara por los aires, porque no lo pueden controlar sin dólares esto. A ver, aclaremos esto, más allá de los intereses de Norteamérica en el país y en la región, lo fáctico, lo que sucedió realmente, es que esta potencia tuvo que poner plata, porque si no,
Milei y Caputo perdían las elecciones. Eso era un hecho, era un hecho. Se llegó a esta situación por la inoperancia de un gobierno que en tan solo un año había recibido, por ejemplo, en abril del año pasado, había recibido 20 palos verdes, 20 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, había recibido otros 10 del Banco Interamericano de Desarrollo, otro más o menos del mismo monto del Banco Mundial y otros fondos también de organismos de crédito internacionales. A ver, y luego de haber recibido toda esta plata, ¿sí?, para las elecciones tuvo que ser rescatado por el Tesoro de Estados Unidos, que además le habilitó un swap de 20 millones de dólares más para que sigan fundiendo a la Argentina. ¿Se dan cuenta cuál es la situación? O sea, a este gobierno que dice, no, la macro la maneja bien, que el dólar lo tiene bajo y que no hay inflación, bueno, fíjense la guita que tuvo que recibir para que todo no explotara por los aires. Este gobierno se tendría que haber ido en 3 oportunidades durante el año pasado y no sucedió porque Estados Unidos puso la tarasca, ¿sí? ¿Esto lo sabe la gente que sigue avalando a este gobierno? ¿No se quieren dar cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son tontos? ¿Son todos idiotas? ¿Qué pasó? Fingen demencia, ¿no? Es lo que se suele decir. Bueno, recién decía que está fundiendo la Argentina y esto es algo que está sucediendo también por la apertura indiscriminada de las importaciones que está provocando un industricidio total. El otro día veía una persona que había planteado que necesitaba 30 personas para su fábrica, no sé en qué barrio era, 30 personas necesitaba. Dije, bueno, ¿cuánto vendrán? 50, 100, exagerando. Una cola más de 3.000 personas, ¿no? Porque estaban queriendo buscar un laburo, encontrar un trabajo, vivir dignamente, tener un periodo del día de 7, 8, 10 horas para trabajar y hacer algo que los beneficie y que les haga bien, porque el trabajo también dignifica y te ordena la vida. Bueno, eso ya no está sucediendo. Mucha gente labura lo que puede, cuando puede, y nos está desordenando la vida permanentemente. Para que se den una idea, durante el comienzo de la gestión mileísta, se perdieron ya 200.000 puestos de trabajo del sector privado registrado. 200.000 puestos de trabajo. Y a esta caída concentrada, ¿no?, principalmente en la industria manufacturera y de la construcción, representa uno de los mayores retrocesos del empleo formal de los últimos 30 años. A ver, tan solo desde que comenzó Milei en 2023 hasta nuestros días, hasta octubre del año pasado, se cerraron, quiero decir, 24.000 pymes. 24.000 pymes. A razón de 30 empresas por día se cerraron. Se están cerrando. De la administración pública, del Estado, que él vino a destruir, por supuesto, bueno, ya hay despedidos 61.000 empleados y pretenden seguir echando gente a lo largo de este año y del próximo. Bueno, la situación está siendo caótica y encima los representantes del Ejecutivo dicen que van a resolver todos los problemas, se van a resolver con la famosa reforma laboral que solo le quita derechos a los 6 millones de trabajadores que son unos afortunados que aún tienen laburo y que, bueno, se van a convertir de alguna manera en servidores del patrón porque, bueno, le van a tener que agradecer que le dan laburo porque ya no va a haber tantos derechos que van a poder exigir. Bueno, el resto de la población económicamente activa, como recién decía hace un ratito, son 20 millones de ciudadanos que la mayoría somos monotributistas, trabajamos en negro, algunos, como decía Belén, hacen trueque o canjes por distintos servicios, por comida, podríamos decir. Bueno, nada, la situación está en ese sentido bastante mala. Y lamentablemente siempre llegamos a la misma conclusión, que de esta manera no se puede seguir, sobre todo cuando las perspectivas, ¿sí?, para nada son favorables. A ver, porque uno podría decir, bueno, dale, suframos ahora, hagamos el sacrificio porque después se van a ver los frutos. Minga se van a ver los frutos, porque el plan de gobierno no es otro que seguir ajustando, va a seguir ajustando. Si todavía no te tocó, ya te va a tocar. No tienen en mente un proyecto de país con inclusión para todos y para todas. Absolutamente no, ¿sí? La idea es seguir achicando al Estado para que ellos lo utilicen de acuerdo a sus propios intereses y que la Argentina se convierta en un país de servicios, sin industria, sin salud, sin producción, sin ciencia, sin tecnología y sin educación para la mayoría. De eso se trata esto, no hay otro plan. A ver, a todos los crédulos, a todos los libertontos, los libertarios que creen que van a salir adelante y que van a ser millonarios, minga. Nos vamos a cagar de hambre todos, manga de idiotas, esto va a pasar.
Bueno, por eso me llama mucho la atención que aún haya mucha gente que quiere creer que en algún momento el país va a andar mejor, que la economía va a dejar de estar estancada y en recesión y que todo va a funcionar como debe ser. No, pero, a ver, es impresionante. Yo no puedo dejar de sorprenderme, ¿no? Dejar de sorprenderme cuando escucho a distintos comentarios, cuando hay alguien en la calle haciendo notas y dice, no, todo va a empezar a andar bien pronto. Y de última, si estamos mal, ¿saben por qué la culpa? Por el peronismo y por Cristina. Muchos le echan la culpa al pasado de la situación caótica que están viviendo hoy. Escucho ese tipo de respuestas. Todavía las escucho. Me cuesta ser consciente de lo que termino escuchando, pero es lo que está sucediendo. Pero bueno, esto es el resultado de muchos años de una penetración cultural que le hizo creer a un gran sector de la población que lo colectivo no funciona y que tan solo cada cual es responsable de su existencia. A ver, no quiero decir que esto no sea cierto. Obviamente cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo. ¿Está claro? Eso sí, es así. Pero bueno, esto también se tiene que dar en un contexto social en el que el capital y el trabajo se acoplen de una manera virtuosa para ambas partes, para el capital y el trabajo. Esto lo dije al comienzo del programa, pero lo reitero. Esto sería capitalismo racional. Cuando hay un equilibrio entre el capital y el trabajo, entonces el capital gana bien y el trabajador gana también bien. Entonces hay una economía que funciona, hay un mercado interno que está activado. Y bueno, y la gente compra y vende y hay una economía que es en funcionamiento. Bueno, eso es un capitalismo racional. Eso es lo que pretende el peronismo cada vez que está en el gobierno. Que todos estén lo mejor posible. Lo otro, lo que estamos viendo hoy, es un capitalismo perverso que induce a la mayoría de la gente a que sea cada vez más egoísta. ¿Sí? Me salvo solo. ¿Sí? El sálvese quien pueda. Me cago en el otro. Así estamos. Bueno. Esa es la situación que estamos viviendo, con un gobierno que se jacta de haber bajado la inflación, pero que en enero no pudo evitar que el índice fuera del 3.4%, ¿sí? Los digo yo porque si no parece que no quiere decir nadie. 3.4% en enero, obviamente ellos querían que sea un 2.5%, no lo fue, razón por la cual decidieron no lo vamos a publicar, porque si no lo publicamos no existe, la gente no se da cuenta que todo aumenta en las góndolas del supermercado, no se da cuenta, somos todos idiotas. Y por eso mismo también Marco Labaña terminó renunciando al INDEC. En fin, la única verdad es la realidad y esta nos está diciendo todos los días que hoy todo está mal y que si este gobierno continúa de esta manera, todo va a seguir peor.